vamos a hablar de la oración. Hay muchas cosas que podemos hablar de la oración. Es un tema muy extenso. De hecho, podría ser un curso completo. Hay muchas cosas que decir al respecto. Pero queremos, como hemos estado hablando de herramientas, y aunque el otro día, el jueves pasado, cuando hablaba de los 4 aspectos o elementos o estas situaciones distintivas que hacen a un católico dinámico, y hablaba que la oración es uno de ellos, y tocamos un poquito el tema, ¿sí? Cuando pensaba en este curso de crecimiento, sí me quedé así como que necesitamos como que un tema más extenso, no nada más mencionarlo o un poquito profundizarlo en el tema que hablamos la semana pasada. He querido escoger un autor en particular, aunque yo he metido un par de cosas más por ahí, pero este tema está basado en un artículo que me encontré que me gustó de un teólogo. Es español, pero que trabajó pastoralmente muchos años en El Salvador, en Centroamérica. Entonces, John Sobrino, es un sacerdote jesuita que ha trabajado en El Salvador por muchos años. Entonces, sí quiero decirle, ¿no? Y bueno, pues que cada quien escribe desde su realidad. Entonces, vamos a tener una cierta visión, ¿no? De la oración y de la vida cristiana desde la realidad de este país centroamericano, de un país del tercer mundo, de un país que ha vivido muchos contrastes, que ha vivido guerra civil, que ha vivido persecución religiosa, ¿no? Que tiene una serie de situaciones sociales muy particulares, como ha pasado con muchos países en Centroamérica, ¿no? Como está pasando ahora con Nicaragua, ¿no? Como pasó a lo mejor hasta con un poquito el sur de México, con Chiapas. Entonces, quiero que entienda que desde ahí es que escribe John Sobrino. Hay unas cosas que a mí me gustan y hay otras cosas que siempre tenemos que pasar por nuestro propio lente. Una cosa que entre más avanzamos y más cursos hacemos y compartimos, ¿no? Me parece que es importante, y digo por algunos de ustedes que de verdad han tomado ya bastantes cursos, tanto con su servidor como con Clara o con más personas, en cuestiones de vida de fe, en cuestiones de lo que creemos, que vayamos formándonos un criterio teológico, un criterio moral, un criterio de alguna manera. Es decir, que ¿sabes qué? Me gusta esto de Clara, aprendo esto de Clara y me gusta y lo integro a mi vida y lo integro a mi bagaje de conocimiento cristiano. Me gusta esto de José Juan, me gusta esto de, no sé, cualquier otra persona que nos presentan cosas. Ir formando es importante. De hecho, yo he dicho que de lo que yo mismo les presento, no, o sea, poco a poco vayan de alguna manera formando su propio criterio. Es decir, ni se queden con todo lo que yo digo. Rásquele más, estudie más, lea por aquí, atienda alguna otra clase, y eso va enriqueciendo. Al final yo me descubro como con una combinación de cosas, o sea, de toda mi vida cristiana, de cosas de sacerdotes que fueron mis maestros en el seminario, hubo cosas que guardé ahí, de autores que he leído aquí, autores que he leído allá, de experiencias que he tenido en un grupo particular, en la renovación o en alguna otra situación. Y poco a poco vamos formando un criterio más o menos objetivo. Me parece que es importante de lo que vamos aprendiendo, ¿no? Hay algunos que a lo mejor van empezando, ¿no? Pero incluso desde este empezar es importante ir quedándonos, ir discerniendo como qué de lo que me están diciendo, ¿sí? Me sirve, qué de lo que me están diciendo me sirve. Y también lo que yo decía siempre, todo lo que recibimos de alguna manera, no corroborarlo, sí es posible corroborarlo, pero sobre todo así como que, bueno, ¿qué más hay sobre esto? ¿Sí? ¿Qué más hay sobre el tema? Es importante.
profundizar en cualquier área. Yo creo que, bueno, aquí hay tanta gente muy preparada en sus diferentes áreas, ¿no? Tenemos gente desde los que son veterinarios en cuestiones de veterinaria, tenemos doctores, tenemos ingenieros, tenemos licenciados en varias cosas. Entonces, es importante que en el área que nos vamos desarrollando, pues no nos quedamos con un solo perfil, no nos quedamos con una sola idea, ¿sí? La enriquecemos con ¿qué hay de nuevo sobre esto? ¿Qué más dice esto? Esto es importante. Esto, te digo, yo lo tomé de un artículo de John Sobrino que se llama exactamente así el artículo, la oración de Jesús y la oración del cristiano. La oración de Jesús. Entonces, él comienza hablando, y digo esto no es una novedad, que en nuestros tiempos vivimos una crisis generalizada respecto a la oración. Vivimos una crisis generalizada respecto a la oración. Que los seres humanos cada vez más, o sea, tenemos una crisis de fe, ¿estamos de acuerdo? A nivel mundial. Hay mucha gente, sobre todo las generaciones más jóvenes, que están desertando de la fe, ¿no? Hay un porcentaje que sigue creciendo, ¿no? Acá en Estados Unidos les llaman los nones, porque son non-Catholic, non-Christian, non-Jewish. En México les dicen los ninis, creo, ninis, porque son ni católicos, ni cristianos, o sea, no tienen o sea, la gente no se está cambiando de religión, la gente está abandonando la religión. Y esto es algo que está afectando, no solamente al cristianismo o al catolicismo como tal. Es una crisis generalizada. Todas las religiones, en el cristianismo, los diferentes tipos de cristianismo que de alguna manera tenemos, están en crisis profunda. Hay una crisis de fe. ¿Y por qué hay una crisis de fe? Hay una crisis generalizada sobre la oración. Cuando hablamos de la oración, entiéndase, así en término muy general, ¿sí? Muy general aplicando, que es una de las formas de ponerse en contacto con la divinidad. La oración es una de las formas de ponerse en contacto con la divinidad, ¿sí? Otra vez, muy general, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de la oración desde el cristianismo, la oración cristiana no presupone simplemente el contacto con la divinidad, como yo lo mencioné ahorita, o con el absoluto, ahora se utilizan hasta nombres en New Age, en la nueva era y en ciertos grupos, así como nombres muy, muy generalizados. No, para la oración cristiana, cuando hablamos de ponerse en contacto, hablamos de ponerse en contacto con el Padre de Jesús. Con el Padre de Jesús, ¿sí? Con un Dios que se nos ha revelado a través del mismo Jesús. No es una idea, no es este ser supremo, no es el absoluto, no, es el Padre de Jesús, ¿sí? Por aquí yo hice como que una recopilación de algunas definiciones que nos van a servir como para describir un poquito lo que es la oración, ¿no? Tengo una de Santa Teresa de Jesús, ¿no? En su obra Vida, que dice, a mi parecer la oración mental es una oración particular. Tenemos oración mental, oración vocal o verbal, ¿no? Una de ellas es la oración mental y otra es la oración litúrgica. Hay como tres tipos de oraciones en general en la vida cristiana. La verbal, que es hablamos, exteriorizamos, que de hecho de ahí viene la palabra orar, tiene que ver con expresar, ¿no? Luego viene la oración mental, que entra la cuestión de la meditación y una serie de cosas, y está la oración litúrgica también. Entonces, a mi parecer, la oración mental, dice Santa Teresa de Jesús, no es otra cosa, sino estar muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Entonces, alguna cosa rescatable de esta definición es esta parte de que tratando a solas con quien sabemos que nos ama, ¿sí? Es Santa Teresa de Jesús. San Pedro Damián la define como la oración es la elevación del alma hacia Dios. Es la elevación del alma hacia Dios. Entonces, este principio espiritual nuestro se eleva, ¿sí?
hacia Dios y la petición de lo que se necesita a Dios, así la define. Me gusta la parte de elevación. Es decir, estamos hablando de algo trascendente, de algo que está más allá. ¿Sí? Entonces la oración es la elevación del alma hacia Dios, dice Pedro Damián. El santo cura de Ars, que también dijo muchas cosas en diferentes maneras, también utiliza el término elevación. Dice, es la elevación de nuestro corazón a Dios, de nuestro corazón a Dios. Y en el sentido cristiano, corazón representa como lo más profundo, lo más íntimo del ser humano. Representa todo el ser humano en realidad, es la parte por el todo, ¿no? Esta figura, pero representa lo más íntimo. Entonces dice que la oración es la elevación de nuestro corazón a Dios, una dulce conversación entre la criatura y su creador, ¿sí? Esto dice el cura de Ars respecto a la oración. San José Escriba de Balaguer, ¿sí? Este santo español, también muy famoso y también dijo sobre muchas cosas, tiene varias cosas muy interesantes. Dice que la oración es ese diálogo con Dios de corazón a corazón, como del corazón del ser humano al corazón de Dios, en el que interviene todo el alma, la inteligencia y la imaginación, la memoria y la voluntad. Una meditación que contribuye a dar valor sobrenatural a nuestra pobre vida humana. Esto me gusta. O sea, la oración es una meditación que contribuye a dar valor sobrenatural a nuestra pobre vida humana, nuestra vida diaria corriente. Es decir, la oración como tal nos eleva. Al ser humano nos pone en un plano distinto, ¿sí? En la medida del ser nos eleva de alguna manera. San Juan Pablo II, ¿no? Recién lo habían hecho papa por ahí en 1979, recién lo habían nombrado papa, y dice que es ante todo un acto de la inteligencia, un sentimiento de humildad, vamos a hablar de la humildad que es necesaria para la oración siempre, y reconocimiento, una actitud de confianza y de abandono en aquel que nos ha dado la vida por amor. La oración, dice San Juan Pablo II, es un diálogo misterioso, pero real. ¿Se acuerdan que antier hablamos de esta parte de... No, era en otra clase que estaba hablando. O sea, ayer daba historia de la iglesia y estaba hablando del modernismo, ¿no? Y cómo niegan todas las realidades sobrenaturales. Y la oración dice, es un diálogo misterioso, pero real. Estas partes que son reales, que son sentidas, que son racionales, pero que están más allá de la parte a veces científica como tal, ¿no? Pero real con Dios, un diálogo de confianza y de amor, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica, toda la última parte, ¿sí? Yo les había dicho que el Catecismo se divide en 4 grandes partes, ¿sí? El Catecismo de la Iglesia Católica en 4 grandes partes. La primera es lo que creemos, la segunda es lo que celebramos, ¿sí? La liturgia, la tercera es lo que vivimos, es la moral, y la cuarta es lo que oramos, es la espiritualidad. Entonces, toda la cuarta parte del catecismo de la Iglesia Católica se centra en la oración. Y en el 2590 dice que la oración es la elevación del alma hacia Dios, o la petición de Dios, de bienes convenientes. Es decir, pedirle lo que es bueno para nuestra alma y nuestra salvación. Cualquier cosa que sea contraria a esta, por supuesto que no nos la concederá, dice. Porque ante todo nos ama y nunca haría nada para hacernos daño, dice. Entrando concretamente a lo que nos presenta John Sobrino, vamos a empezar a hablar de la oración de Jesús. Y de la oración de Jesús, él lo reduce, ¿no? Y quiero que entiendan también esto porque hay 2 visiones distintas de Jesús como tal, ¿no? Cuando estudiamos un poquito de cristología, tenemos la cristología que nos presentan los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Estos 3 tienen cosas muy en particular, ¿no? Parecidas, y por eso se les llama evangelios sinópticos. Se cree que de alguna manera fueron inspiradas en una misma fuente, ¿sí? En una misma fuente, y esa fuente hace que tengan varios rasgos comunes.
Y una de las cosas que hacen estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, es presentarnos un Jesús muy, muy humano, muy real, que poco a poco se va revelando como Dios, ¿sí? Esta forma de ser de Jesús, de ir descubriéndose a sí mismo y revelándose a sí mismo, ¿sí? Se le llama cristología ascendente. Quiere decir que Jesús se revela en todo su ser, lo que es su misión, va de menos a más, es de manera progresiva, ¿sí? Ascendentes de poco a poco hacia algo más perfecto. San Juan es harina de otro costal, es totalmente distinto a los sinópticos. Él tiene algo que nosotros llamamos una cristología descendente. Y cristología descendente, entonces que es como que viene de más a menos, y de hecho no es tan descendente. O sea, Juan en realidad, de entrada, en su evangelio, nos revela completamente. Digo, comienza con el famoso prólogo, que es muy teológico, muy filosófico, diciendo que en el principio era la palabra o el verbo, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. Es decir, desde el inicio en el prólogo empieza a hablar con términos muy, muy teológicos y muy filosóficos, que Jesús, sí, era hombre y era Dios desde el inicio. Nos empieza revelando cosas ya muy, muy importantes. Entonces, lo que nos va a presentar John Sobrino en esta parte está tomado de los sinópticos, más en una cristología ascendente, de alguna manera. Entonces, respecto a la oración, él comienza desarrollando como que, ¿qué es lo que Jesús condena de la oración concreta de su pueblo? ¿Sí? Otra vez, vamos al contexto. Jesús es un judío que nace en medio de un pueblo judío, ¿sí? Que ya estaban acostumbrados a orar, la oración es parte de hecho, nosotros, los cristianos, somos judío-cristianos, ¿no? De alguna manera, los judíos son como nuestros tíos en cuestiones de la fe, ¿no? La religión cristiana brota de alguna manera. Tenemos muchos ritos muy parecidos, muchos símbolos, muchas cosas que nosotros realizamos tienen su fundamento en cuestiones ya del Antiguo Testamento, que son meramente del judaísmo. Lo que Jesús condena de la oración de su pueblo, ¿sí? Y primer cosa que encontramos ahí está en Lucas 18, 11. Y voy a pedir que quien tenga su Biblia lo abra así rapidísimo, ¿no? Lucas 18, 11. Sí, desde el 9 de hecho comienza. Es el fariseo y el publicano. Y dice, y refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba en voz baja. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. Y continúa relatando la oración humilde del publicano. Entonces, ¿qué rechaza Jesús? Porque él lo presenta y presenta estos dos personajes. ¿Qué rechaza o qué condena Jesús de la oración concreta de su pueblo? En este ejemplo, rechaza lo que se llama la autoafirmación del fariseo. El fariseo se presenta delante de Dios con una autoafirmación, con un yo, y válgame la redundancia, egoísta. ¿Sí? Un yo egoísta. El polo referencial para la oración, ¿sí? O en la oración, en esta acción que se va a realizar, no es Dios. ¿Sí? Otra vez, cada vez que vamos a orar, salimos al encuentro de alguien. Entonces, entiendas eso por el polo referencial. No es Dios. Ni siquiera es el otro, otra persona, de alguna manera. El polo referencial es la misma persona. Esta actitud del fariseo anula la posibilidad de la oración como tal. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Anula la posibilidad de la oración como tal. La autocomprensión a partir de alguien que no soy yo mismo. Es necesario esto para la oración. Cuando yo entro en oración, ¿sí?
Yo me puedo ver, pero me puedo ver y me reconozco porque reconozco, válgame la redundancia, al otro con mayúscula. Jesús condena este narcisismo espiritual. Y a veces hay gente así, o habemos gente así, dijo don Teofilito, gente que hacemos oración como el fariseo. O sea, yo sí soy santo, pecador el otro, ¿no? Y vamos a misa y hacemos horas santas y hacemos rosarios, pero se lo restregamos. Digo, este tipo, el fariseo que nos presenta aquí en la parábola, Jesús, se lo está restregando al mismo Dios. Hay gente que se lo restrega a los demás. Yo sí voy a misa y tú no. Yo sí hago y tú no. No es para eso, perdimos el foco. Aquel fariseo se infla así solo, o sea, yo sí pago mi diezmo, yo sí hago esto, yo sí hago lo otro. Aquel publicano, ese es un pecador. Narcisismo espiritual. Narcisismo espiritual. Esto lo rechaza Jesús. Este se une con la segunda actitud que rechaza Jesús, que le llama John Sobrino, falta de pobreza ante Dios. Falta de pobreza ante Dios. Y en Mateo 6:5 nos habla de esto. Mateo 6:5, después de las bienaventuranzas, nos habla de esta actitud necesaria, ¿sí?, para la oración. Dice, cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las calles para ser vistos. Entonces, acá, ¿sí?, la segunda cosa que nos presenta es la falta de pobreza ante Dios. Y estamos hablando de una pobreza teológica ante Dios. No se es honradamente humilde, ¿sí? No se es honradamente humilde en un campo donde esto es indispensable. Cuando no se es honradamente humilde en un campo donde es necesario, pues no sucede la oración tampoco. No sé si tiene sentido, es decir, para yo, José Juan, orar, primer condición o una de las condiciones fundamentales de la oración es que yo sea humilde. Y si yo, José Juan, no soy humilde, entonces no se puede dar la oración. Si yo, José Juan, no me reconozco necesitado, no puedo entrar en oración. Es indispensable la humildad en la oración. Es indispensable el sentirme, el saberme pobre delante de Dios. El que todo lo es y el que todo lo tiene. Y yo, esta criatura, ¿sí?, a la que Él le ha participado del ser con tantas limitaciones. Entonces, no se es honradamente humilde en un campo donde esto es indispensable. Para la oración necesitamos entrar con humildad. Es una primera disposición necesaria. A mí me parece que parte de la crisis que vivimos radica en eso, en que ha ido creciendo un humanismo, ¿no?, que de entrada no sería malo, pero un humanismo sin Dios. El ser humano que se ha endiosado. El ser humano que se ha hecho, se cree que puede lograr todo, absolutamente todo, por sí mismo y que no necesita la ayuda de nada ni de nadie. Cuando llegamos a esta actitud de yo lo puedo todo, no necesito de nadie, entonces caemos en esta falta de pobreza ante Dios. Para entrar en oración, entonces es necesario la humildad. Es necesario que, mira, no importa cuánto haya logrado, no importa cuánto tenga, no importa nada. Una vez que yo me pongo delante de Dios, yo descubro que lo necesito. Que aún con todos mis logros humanos, hay una parte que no alcanza, que yo, José Juan, sigo siendo limitado. Por ahí hace poquito me compartían, y a lo mejor a usted ya le ha corrido también ahí por el WhatsApp,
estas palabras que escribió, que dijo, ¿no? Steve Jobs, este fundador de Apple, ¿no? Y con todos los billones de dólares que logró y todo lo impresionante que era, ¿no? Al final de su vida, se da cuenta que, bueno, pues, que no importa cuánto dinero tengas, no importa cuántos bienes materiales hayas acumulado. El final de la vida es el final de la vida y a veces las cosas importantes son aquellas que a veces dejamos de apreciar. Entonces, la falta de pobreza ante Dios. Siguiente cosa que Jesús condena de la oración es la palabrería. Y la palabrería, entiéndase de la siguiente manera. En el medio de los paganos, de los gentiles, ¿sí? Del siglo I, de los griegos, los romanos, ¿no? En el imperio, sobre todo en la religión griega y la religión de alguna manera de los romanos, parecida en algunas cosas, ¿sí? Había algo que ellos llamaban, cuando se dirigían a sus dioses, el fatigare deos. Y el fatigare deos era como que ponte delante de Dios y dale duro, ¿no? Y dile, como que dile hasta que se canse. Dile hasta que se canse, por eso se llama fatigare deos. Entonces ellos creían que entre más hablaran y entre más le dijeran y como que entre más aburrieran a su Dios, entonces su Dios tendría al final que concederles aquello que estaban pidiendo. Y Jesús condena esta palabrería, ¿sí? Condena esta palabrería. Mateo 6:7 también nos habla un poquito de eso. Va a enseñarles el Padre Nuestro, pero aquí nos habla un poquito de, a veces confiamos solamente en nuestras fórmulas. Yo hablaba de esto en el seminario Daniel. Les concedemos a tal o a cual oración una autonomía absoluta que las terminamos haciendo mágicas, y la oración no es mágica. La oración es poderosa, pero cuando está unida a todo el ser de alguna manera. Jesús dirá cosas como que, o sea, no se echen, no aburran a Dios, no hablen de más. El Padre ya sabe. Entonces, lo que hacemos en la oración, y esto es muy importante, lo que hacemos en la oración, y Jesús nos mostrará con su ejemplo, es pedir que el Padre nos vaya revelando su voluntad. Que el Padre nos vaya revelando su voluntad, para que al final, una de las mejores oraciones, y lo voy a presentar, es exactamente eso. Una de las mejores expresiones de la oración, de la vida de fe, es hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Porque finalmente siempre esta será mejor que cualquier otra cosa. Otra situación que Jesús condena de la oración de su pueblo es la instrumentalización espiritualista alienante. Varias palabras domingueras aquí. Instrumentalización espiritualista alienante. ¿Sí? Mateo 7:21 habla de esto. No todo el que diga Señor, Señor, es decir, la gente que solamente dice por decir, pero que no vive lo que dice, no vive lo que ora. No es una expresión, la oración no termina siendo una expresión de su práctica, lo que vive, lo que la acompaña, sino simplemente son palabras que están separadas de la vida de fe. Así tampoco funciona, también rechaza eso Jesús. La siguiente se llama instrumentalización. Siguiente cosa que rechaza Jesús: instrumentalización opresora. Y esto está peor que lo anterior. Instrumentalización opresora, y nos habla en Marcos 12:40 de los escribas, si no me equivoco. Sí, los escribas, que de hecho usaban la oración para beneficio propio. Instrumentalización opresiva. La oración
se había convertido para ellos en una mercancía. Uy, aguas con esto. Los escribas la usaban para quedarse con los bienes materiales de las viudas. Las dormían con oraciones bonitas y les terminaban quitando su dinero. Oh, Jesús bravo con esto, Jesús bravo con esto. Instrumentalización opresora. Entonces Jesús está en contra de estas 5 cosas: narcisismo espiritual, falta de pobreza ante Dios, palabrería, instrumentalización espiritualista alienante y instrumentalización opresora. Porque se perdió el foco. Y otra vez se perdió el foco. Se está haciendo este acto, pero nada que ver con lo que en realidad es la oración misma. ¿Cómo es la oración de Jesús? ¿Cómo ora Jesús? Y Jesús ora de 3 maneras. Jesús ora de 3 maneras, ¿ok? Otra vez, si vamos a aprender del mejor. Jesús ora de 3 maneras. Primera oración de Jesús, y John Sobrino nomás lo menciona, no lo desarrolla, lo asumimos porque Jesús era judío y como judío practicaba todas las cosas que se celebraban en la religión judía. Entonces, la primera oración de Jesús es la oración de un judío piadoso. Jesús iba a la sinagoga, Jesús oraba los salmos, Jesús participaba en las fiestas de los judíos. Jesús vivía, ¿sí?, su judaísmo piadoso en plenitud. ¿Sí? Esta palabra que en hebreo es hasidim, piedad, que es la parte de piedad. Jesús vivía su fe, como que la parte organizada de la oración en la comunidad judía, Jesús la hacía. Esta la damos por hecho, así es. Y nos vamos a enfocar en estas 2 que nos sugiere John Sobrino. La segunda es la oración personal en momentos de tomar decisiones. La oración personal en momentos de tomar decisiones. Entonces, primer cosa, toda la vida de Jesús se realiza en un clima de oración. Toda la vida de Jesús se realiza en un clima de oración. Su vida pública comienza con el bautismo, ¿no? Que se abre el cielo y que toma conciencia de su misión. Entonces, de principio, desde que inicia con el bautismo hasta el fin, estoy pensando la oración en el huerto, que voy a hablar de esta también, que es de angustia, por un lado, pero también de esperanza por otro, marca la vida completa de Jesús. Jesús ora antes de elegir a los 12, Jesús ora antes de enseñar el Padre Nuestro, Jesús ora cuando va a curar a un enfermo o a otro enfermo, Jesús ora por personas concretas, ora por Pedro en una ocasión, ora por en la cruz ora por sus propios verdugos, ¿no? La oración es algo habitual de Jesús. Si leemos con calma los evangelios, encontraremos que Jesús se retiraba en la noche o temprano al amanecer, se retiraba para estar con su Padre, para orar, para hablar con Él. La oración era algo inherente, era algo que ya era parte de la vida de Jesús. Jesús era esta relación con su Padre. No sé si tiene sentido. La oración no es algo que Jesús hacía, es algo que tenía que ver con su ser ya. El reconocerse el Hijo, el reconocerse, sí, enviado para esta misión. En esta parte de la oración personal, en el momento de tomar las decisiones, la oración de Jesús es como lo más profundo de su vida. ¿Sí? Él hace oración en los momentos cruciales de su existencia. En los momentos cruciales de su existencia. En la siguiente, la oración en la que se concentra lo más profundo de su vida. Y en los momentos cruciales de su existencia, y nos presenta 2 oraciones muy concretas. ¿Sí? 2 oraciones muy concretas. Y la primera tiene que ver con una acción de gracias. Y esto es muy importante, La primera tiene que ver con una acción de gracias. Y la segunda tiene que ver con la oración en el huerto, que termina siendo que se haga tu voluntad y no la mía. Es decir, hágase tu voluntad. La oración de acción de gracias es algo también muy común entre los judíos.
De hecho, los judíos daban gracias por muchas cosas, por todo. Quiero explicar esto. El término dar gracias, en hebreo, es más o menos la misma idea de bendecir, pero para el judío, bendecir se dice en hebreo beraká. Y las beraká, más que bendecir, que decir cosas buenas, es dar gracias. Esto es importante. El judío, de hecho, no bendice nada. Aunque suena raro lo que estoy diciendo. El judío no bendice, el judío da gracias. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios creó ya es bueno. Entonces nosotros no podemos conferirle, esa es la mentalidad judía, nosotros no podemos conferirle algo bueno a una cosa. ¿Sí? Y esto es la idea que nosotros tenemos más católica de bendecir. El judío dice, no, las cosas ya son buenas. Entonces las cosas no hay que bendecirlas, las cosas hay que agradecerlas. El judío no bendice los alimentos, el judío da gracias por los alimentos. ¿No tiene sentido lo que estoy diciendo? Esto es importante. Y una de las oraciones más memorables en los evangelios sinópticos de Jesús es cuando da gracias a su Padre por cómo ha querido que se ha instaurado su reino. Por cómo ha querido que se realice la salvación de los hombres. Mira, Jesús se pone en oración y dice, da gracias porque los pequeños, ojo, los pobres, los no entendidos, son los que tendrán acceso al Padre. Jesús se goza y dice, te doy gracias, Padre del cielo y de la tierra, porque tú has ocultado esta cosa a los sabios. Has ocultado estos misterios a los que saben. Y lo ha revelado, ¿sí? A los pequeños. Lo ha revelado a los pequeños. Para Jesús esto es una profunda experiencia de sentido. Es Dios actúa así. Es las cosas como que están al revés de como nosotros pensamos. En inglés le llaman reversals, que quiere decir como que a veces lo que para nosotros vale, para Dios no. Y a veces lo que para Dios vale, para nosotros no vale. Es extraño, pero así funciona. Las bienaventuranzas son un buen ejemplo de esto. Bienaventurado, feliz, ¿no? El que llora porque será consolado. Ah, caray, ¿cómo que el que llora? Bienaventurados los pobres de espíritu, etcétera. Estos son, en ese sentido, otra vez acá, ¿sí? Dios ha querido que las cosas de la sabiduría más profunda se le revelen a los pequeños, a los sencillos, no a los entendidos. Esos quedarán confundidos, no querrán entender de alguna manera. Jesús da gracias por eso. La oración en el huerto, ¿sí? Jesús se relaciona o le habla a Dios con el que está en oración, con este término, ¿no? Hebreo que es Abba o Abba, ¿no? Que quiere decir como que, algunos han dicho como que papi o papito. El término es más como no diminutivo, es más, no sé cómo usted se expresaba con su papá, si a lo mejor algunos sí le decían papi o papito a su papá, no lo sé. Yo personalmente a mi papá, mi viejito, ni le decía completo, le decía apá, ¿no? Pero entonces, cuando yo me dirigía a mi papá y le decía apá, ¿no? Y quería hablar con él, apá, en la escuela me dijeron, no, apá, yo no sé, alguna cosa. Cuando yo decía cuando de mi boca salía esta palabra, entonces yo sabía con quién estaba hablando. ¿A qué me refiero con esto? Yo sabía que del otro lado había alguien que me iba a escuchar. Había alguien que me quería profundamente. Había alguien que le importaba. Había alguien que me valoraba. O sea, todo lo que significa. Entonces, esto es bonito y es impresionante porque cuando Jesús, otra vez le recuerdo, en el Antiguo Testamento, Dios se va revelando de manera progresiva y es el Shaddai, el Todopoderoso, ¿sí? Es Adonai, es el Señor, el dueño de todo.
Y Jesús no utiliza ninguno de estos términos que se han utilizado en el Antiguo Testamento. Cuando habla con Dios, el que se ha revelado, le dice Abba. Le digo así y analógicamente entiéndalo. Yo no sé cómo usted hablaba con su papá o habla con su papá si todavía lo tiene. En el momento de la crisis, en el momento de la oración en el huerto, ¿sí? Este momento que cuestiona el sentido de la totalidad de su vida de Jesús, Este momento que cuestiona el sentido de la totalidad de su vida. Jesús va a enfrentar la muerte. Ojo, Jesús va a enfrentar la muerte cuando estamos en la oración en el huerto, pero la muerte como la consecuencia histórica de su vida. No es como que de repente lo van a matar. Quiero que entendamos esto. No es como que de repente van a matar a Jesús. No, no, no. Jesús sabía que de alguna manera que esto iba a llegar. ¿Por qué? Porque Jesús se rebeló contra, o sea, lo que él enseñó no acomodaba en muchos, sobre todo en aquellos que tenían poder en ese tiempo. Es la consecuencia histórica de su vida profética. La oración en el huerto recoge en un momento, ¿sí? La oración en el huerto recoge en un momento denso, en un momento, la crisis de Jesús a lo largo de su vida. ¿Sí? No es un momento aislado, está unido a su vida completa. La oración de Jesús, ¿sí? Desemboca en una acción histórica. En una acción histórica. La decisión de ser fiel hasta el fin, ¿sí? A la voluntad del Padre. Uy, esto es profundo. La decisión de ser fiel hasta el fin a la voluntad de su Padre. El Abba, como se dirige a su papá, ¿sí? Es una forma, en el sentido judío otra vez, inusitada de confianza. En el momento de la crisis última, ¿sí? A la oración de Jesús le compete un no saber. Un no saber. Vea qué profundo y qué misterioso. A Jesús le compete un no saber. En el huerto, Jesús no sabe lo que le viene, aunque de alguna manera tiene idea. La búsqueda de la voluntad del Padre es el polo de referencia y de sentido, incluso en un momento tan crucial como el que tendrá que pasar. En el momento de la crisis, esto sí está fuerte, en el momento de la crisis, es que brota del labio de Jesús, algo que ha hecho toda su vida completa, pero es que brota del labio de Jesús, el hágase tu voluntad. Híjola, nuestra oración, cuando las cosas van mal, cuando no entendemos nada. En este momento en que Jesús no sabía qué seguía, en que lo que de alguna manera era terrible, brota el hágase tu voluntad. La oración de Jesús es como porque surge de una determinada concepción. Él entendido, escuche, y esto es importante, él entendido quién es ese alguien con quien se relaciona. Él ha entendido quién es el Padre, él ha entendido quién es Dios, y él entendió quién es él. Y cuando esto sucede, ¿sí? De alguna manera, entonces esta oración de hágase tu voluntad fluye como tal. Las diversas tradiciones sobre Dios que confluyen en Jesús. Entonces, a través del Antiguo Testamento, había diferentes tradiciones que fueron presentando a Dios de una manera y de otra, y que dependiendo de cómo se iba entendiendo Dios, es como el pueblo se relacionaba con él. Esto es importante, ¿sí? Entonces, Jesús oró en su vida terrenal de una manera determinada. Jesús oró de una manera determinada porque tenía una determinada concepción de Dios. ¿Por qué oró a Jesús? Porque así había entendido a Dios. Oramos, esto es importante, oramos como entendemos a Dios.
Si yo entiendo que Dios es mi mandadero, pues voy a orar como si fuera mi mandadero. Si yo entiendo que Dios es mi alcahuete, disculpe que, pues voy a orar como si estuviera hablando con mi alcahuete. Jesús oró de una manera determinada porque tenía una determinada concepción de Dios. Entonces, dependiendo quién es Dios para nosotros, es como nos dirigimos a Él. Es como lo buscamos. Bueno o malo, como sea el concepto. ¿Sí? Es decir, y esto es profundo, oración y Dios son realidades correlativas. Oración y Dios son realidades correlativas. La una va con la otra y la otra va con la una. Las diversas tradiciones, ¿sí?, sobre Dios propias de Israel en el Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, ¿sí? Y ponemos esa tradición, la tradición profética, la tradición apocalíptica, la tradición sapiencial, la tradición sobre el Dios, del cual solo se escucha su silencio, ¿no? Estas diferentes tradiciones, ¿sí? Las diversas tradiciones sobre Dios propias de Israel, Jesús las asume. Jesús las asume, todas las asume y les da una nueva dimensión. De hecho, quiero pensar, la originalidad de Jesús respecto al Dios que nos va a presentar y al Dios con el que se va a relacionar, radicará en esta síntesis concreta que Él va haciendo, ¿sí? Que no lo hace en un momento como, ya le cayó el 20, lo va haciendo a través de su vida, a lo largo de su vida. De aquellas tradiciones va sintetizando. Él reconcilia todas las tradiciones, incluso unas que son medio, ¿cómo que Dios es así? Luego que Dios es asá. Reconcilia todas las tradiciones en él. Y va sintetizando de alguna manera la gama de matices sobre Dios de cada una de estas tradiciones. Va sintetizando. Y esta síntesis la podemos resumir, ¿sí? La síntesis de todas esas tradiciones en dos palabras. Esta síntesis de todas las tradiciones que tenía Israel sobre Dios y la oración, la podemos resumir en dos palabras. Primera, que Dios es trascendente, la palabra trascendencia. Dios es el otro con mayúscula. Dios está por encima de todo. Es el ser con mayúscula. Es por sí mismo. Trascendencia. Y cuando nos referimos a esta parte que Jesús sintetiza, ¿sí? Dios es el que está, el dueño. Entonces hablamos de soberanía, ¿sí? De soberanía, el Dios soberano de alguna manera. Hablamos del Dios que no podemos entender totalmente, la incomprensibilidad de Dios. El otro más allá de lo que nosotros entendemos. Entonces también de alguna manera entendemos estas actitudes respecto a, de acuerdo a este concepto de Dios, actitudes de respeto, de reverencia. Y en ese sentido de trascendencia nos presentan algunos textos aquí. Lucas 11 del 5 al 8 habla del amigo inoportuno. El amigo inoportuno que llega y pide y que le conceden. Mateo 7:6 habla del padre malo. Y dice que me encanta esta parte. Si ustedes, ¿sí?, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más? Es decir, partimos de una realidad limitada, la de usted y la mía. Yo, José Juan, como padre, ¿sí? Usted también, como padre o como madre. Y Dios está por encima de esto. ¿Cuánto más dará Dios, el Dios del cielo? Lucas, ¿sí?, en la parábola del hijo pródigo. El amor que va más allá, que no lo entiende el hijo pródigo, porque dice, trátame como uno de tus jornaleros. No lo entiende el hijo mayor, porque dice, ¿por qué recibiste a este después de que se malgastó? No entiende. Este Dios que incluso en su amor está por encima. Este Dios que es gracia, que aparece como la realización de algo que parece imposible. La realización de algo que parece imposible.
la gracia de Dios como algo absolutamente, y quiero que lo entendamos así, como algo absolutamente no pensado. Cierra con este texto famoso sobre si los ricos se salvarán, en Mateo 10:27. Y en Mateo 10:27 otra vez termina diciendo, para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Lo que puede parecer imposible para nosotros, es imposible que alguien se salve por tal o cual. Acá está poniendo a un rico como tal. Porque, y otra vez, no tiene que ver con el tener, pero es porque esta persona tiende a aferrarse a lo que tiene, de alguna manera. Pero para Dios todo es posible. Hasta aquellos que pensamos que no se pueden salvar, es posible que se salven. Hay un dicho por ahí que he escuchado y que me encanta, de Dios escribe derecho en renglones torcidos. Dios escribe derecho en renglones torcidos. A veces nosotros mismos hemos tirado la toalla de nuestra vida. No, como que yo no me voy a componer nunca. Es que así soy. Yo me voy a ir al infierno. O a veces de alguien más, esa persona no se va a componer, es mala. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Es posible para Dios. La siguiente palabra que sintetiza todas esas tradiciones es el amor. Es el amor. El contenido de la realidad de Dios, el contenido de la realidad de Dios es el amor. Por eso Jesús nos lo revela como Abba. Nos lo revela como Abba. No como rey, no como señor, como Abba. No lo encuentra, mira, no lo encuentra a Dios en la belleza impresionante, ni en el poder que tiene Dios, que lo tiene, sino en el amor, Y este amor, cuando hablo de este amor, cuando hablamos del término amor, o John Sobrino cuando se refiere al término amor, no es el amor a Dios, ojo, es el amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando hablamos de amor en sentido cristiano, es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y estos dos, el amor a Dios y el amor al prójimo, resultan equiparados. Es decir, el amor de Dios o el amor a Dios es mediado por un amor concreto, real, histórico. Cuando se habla de amor de Dios, se está hablando de amor al prójimo. Y cuando se habla de amor al prójimo, estamos hablando de amor a Dios. Aunque suene raro lo que le estoy diciendo. Están juntos. No puede separarlos. Usted no puede decir, y esto dice la primera carta de San Juan, usted no puede decir que ama a Dios y no ama a su prójimo. San Juan dirá, echa mentiras. Entonces es un padre que ama. Sí, en Marcos 12 nos habla de este amor a Dios y amor al prójimo. La oración cristiana, siguiente cosa que nos presenta, tiene un fundamento trinitario. La oración cristiana. Menciona al Padre, menciona al Hijo como unigénito y menciona al Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando hablamos de, otra vez, la oración cristiana se dirige a este Padre que nos revela a Jesús, a este Abba, se dirige a Él, y la oración cristiana la hacemos como Jesús. Es trinitaria, la hacemos como Jesús, con la misma confianza que Jesús se dirige al Padre. Y esta oración de confianza se ora en el Espíritu. Es por el Espíritu que podemos orar. Entonces, cuando hablamos de oración cristiana, es al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, siempre. Nuestra oración es al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. La Trinidad siempre está envuelta de alguna manera. Y luego nos presenta como una estructura de la oración cristiana y habla de 3 puntos que son indispensables en la oración cristiana cuando oramos. ¿Sí? Cuando oramos en la oración cristiana,
tres aspectos. Primer aspecto de la estructura o primer punto, oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Y oír la palabra de Dios se refiere, por supuesto, que en la escritura y en la tradición. Y también oír la palabra de Dios en la situación histórica concreta. Dios nos habla por su palabra, pero Dios nos habla también por lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿sabe usted? San Francisco de Asís escuchaba y entendía la voz de Dios en muchas cosas más que en la misma Biblia. Aunque esté en la Biblia otra vez, oír la palabra de Dios que se manifiesta en la escritura, en la tradición y en cada situación histórica. Primer cosa, entonces, en la estructura de la oración es oír la palabra de Dios, oír la palabra de Dios. Segunda parte de la estructura es hacer lo que se ha escuchado. El hacer, que forma parte de la estructura global de la oración cristiana. El hacer lo que se ha escuchado. No queda nada más en escuchar, sino que lleva de alguna manera siempre a la acción, a hacer algo. Y de ahí se pasa a la palabra de acción de gracias o a la palabra de petición, dependiendo de a dónde nos lleva este escuchar y este hacer. Acción de gracia y perdón. Como el hijo pródigo agradece y pide perdón y agradece. En la oración y la acción siempre van juntas. La oración y la acción van juntas. Y John Sobrino nos presenta dos modelos de oración antigua, ¿sí? El primero dice como que no termina convenciéndole a él. Este modelo es por allá del tiempo de la escolástica, Santo Tomás, por el siglo XI, el de arriba, el modelo que le llama Contemplata Alice Tradere en latín. Contemplata Alice Tradere. Y el Contemplata Alice Tradere, entiéndase por este modelo de oración, ¿sí? Que es entregar a los demás el fruto de la oración. Es decir, yo voy y hablo con Dios y lo que Dios me da, se lo comparto a los otros, ¿sí? Por ahí va la línea de este modelo. Y luego, segunda cosa, una entrega a un destinatario. Esto es lo que no le gusta a John Sobrino, que se da una entrega a un destinatario que no ha influido en el proceso. Los alis, se refiere a los otros, ¿sí? A quien le entrego, no pueden ser considerados como puros destinatarios. Es decir, voy a explicar, a ver si se entiende este modelo. Yo voy y oro por los que fallecieron en el metro en la Ciudad de México y sus familias. Y entonces ahí se da este modelo de Contemplata Alice Tradere, es decir, yo no conozco a las personas, pero oro. Y no estoy diciendo que está mal, pero lo que dice acá John Sobrino es que los alis, los otros, no pueden ser considerados como puros destinatarios. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. No es como que yo nada más vengo y doy mensajitos de lo que yo hablé con Dios sin estar en relación con ellos. El siguiente modelo se llama Contemplativus in Actione. Y este es un modelo que promovió San Ignacio de Loyola, por ahí en el siglo XVI y siglo XVII. Contemplativus in Actione. Y en el Contemplativus in Actione, el sujeto de la oración, el que hace la oración, se va constituyendo en su interioridad de sujeto en un hacer externo a esta interioridad. Es hacer y hacerse. El núcleo de la oración cristiana es el amor, ¿sí? La accione, la parte de la accione, es la lucha por la justicia. Es donde normalmente surge con más agudeza la aporía cristiana. Explico esto. Sí, es decir, ya no es yo, José Juan, voy a orar por alguien que no conozco para venir a darle un mensaje, sino yo, José Juan, he caminado con esta gente. Yo, José Juan, he sufrido con esta gente. Yo, José Juan, he acompañado a esta gente. Yo, José Juan, amo a esta gente y esta gente a mí. Y a esta gente, desde esta realidad de relación, entonces entro en la presencia de Dios y los presento. Y
lo que Dios me da entonces tiene más profundidad, porque mi oración no nace nada más de mi iniciativa de orar por alguien, sino de mi relación, de lo que yo ya sé que la otra persona necesita. Desde el amor, desde la realidad concreta de las personas. Acá entra la parte de lo que hablábamos la otra vez de ora et labora, de San Benito, oración y trabajo y oración. La una va con la otra, la oración y el trabajo. No puede ser solamente puro ora y nunca labora. Y no puede ser puro labora y nunca ora. Esto de que alguien te dice, oye, José Juan, tengo una necesidad real, ¿no? Y que yo le digo al hermano, pues yo voy a orar por ti, que te vaya bien, para que Dios te mande a alguien. A veces se nos ha acusado, sobre todo a la gente de Renovación, que nosotros puro ora y nunca labora. Oración y trabajo van de la mano. Trabajo y oración van juntas. No puede ser la una sin la otra. La oración de alguna manera es el camino hacia la fe y hacia la justicia. Estos dos, esta oración como camino hacia la fe y hacia la justicia, son inseparables. Finalmente nos habla de la oración personal, ¿sí? Y habla que la oración personal se ha promovido por siglos, ¿sí? Y más recientemente se ha hecho más énfasis en la oración comunitaria. Y habla de la importancia de la oración comunitaria. Digo otra vez, por la pandemia, mayoría de nosotros hemos reducido nuestra oración y nuestra vida de fe, pues a los que estamos ahí nada más en casita. Pero es importante la comunidad, dice John Sobrino. Es importante la comunidad. Varias cosas interesantes. Dice que Dios es mayor que el propio sujeto y la subjetividad del individual. Le digo porque prevalece en nuestros tiempos, prevalece de verdad, y hay como una ideología de Dios y yo y Dios. Y el mundo que ruede, como decimos luego. Es decir, si yo estoy bien con Dios, listo, ya estuvo. Y no funciona así en la vida cristiana. De hecho, hay algunas corrientes medio teológicas, ideológicas, que han surgido, que hablan de este Dios individual. Hace muchos años a mí me tocó ver una película que se llamó Los Estigmas, se llamaba Estigmata, le ponían en inglés, y era sobre los estigmas. Y basado en el Evangelio apócrifo de Santiago, decía que no necesitamos de nada, que tú y yo no necesitamos de nada ni de nadie para relacionarnos con Dios. No necesitamos de nada ni de nadie. Es decir, no necesitamos iglesia. Yo no necesito ninguna iglesia, ¿no? Que es cierto que puedo orar más allá de la iglesia. Yo, José Juan, no necesito de nadie, ¿no? Ni de personas, ni de espacios. Eso es lo que sostenía esta película, y no. Dios es mayor que el propio sujeto. No puede agotar, una sola persona no puede agotar la experiencia de Dios. La fe del individuo siempre va acompañada de su inserción en la comunidad. Y dice luego John Sobrino, es que los cristianos no se salvan individualmente. Usted y yo no nos salvamos. No es como que Dios la agarra con cada uno de manera individual. No es así. Esto es importante, muy importante en esta parte que quiero cerrar. Los cristianos se salvan individualmente. A Dios se accede como pueblo. A Dios se accede en comunidad. A Dios se accede como familia. Cuando yo estoy en relación con los demás, cuando yo me relaciono con Dios en comunidad con los demás, ¿sí? Nos ayuda a los individuos a evitar el autoengaño. El autoengaño. Es decir, donde habemos más es como aguas, te estás desviando, aguas, te estás perdiendo, aguas, estás desarrollando un concepto de Dios que está bien loco. Y esto ha sido el peligro también de varios individuos en la vida de la iglesia. Estoy pensando de algunas sectas cristianas, incluso, ¿no? De algunos personajes a través de la historia. La comunidad ayuda al individuo a evitar el autoengaño.
A veces nosotros solos podemos convencernos de cosas y estarnos perdiendo. Termina diciendo John Sobrino que la oración es esta búsqueda de sentido. La oración es esta búsqueda de sentido que le da sentido a la vida completa del ser humano, sentido y dirección. Pero termina diciendo que el sentido, a propósito de esta parte comunitaria, el sentido que no se comparte, una vez que usted encuentra el sentido de su vida, el sentido que no se comparte, carece de sentido, aunque suena como raro. El sentido que no se comparte, carece de sentido. Entonces es importante, ¿sí?, que tengamos este balance en la vida cristiana. La oración nos lleva a descubrir a Dios, por supuesto, pero la oración nos lleva a descubrirnos a nosotros. ¿Para qué estoy acá? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué sentido tiene mi vida? Una vez que yo entro en relación con Dios, entiendo, ¿sí? Como le pasó a Jesús, entiendo mi misión. Y entonces mi vida cobra sentido. Mi vida cobra sentido y puedo vivir de acuerdo a este. Y alcanzar la plenitud, alcanzar la santidad, alcanzar la felicidad, que eso es lo que Dios quiere. Pero es en este buscar a Dios que se nos revela. Ahora, en la vida cristiana, con eso quiero cerrar esta noche, tenemos que buscar siempre tener un balance. ¿Sí? Yo ahorita hablaba de ora et labora, oración y trabajo, trabajo y oración. Relación con Dios, ojo, relación con Dios y relación con los demás. Y relación con los demás empieza con los míos, empieza en mi casa. Si yo, José Juan, digo que soy bien espiritual, y le ando casi agarrando los pies a San Pedro, ¿sí?, de tanta oración que hago, y vivo peleado con Alba, vivo tratando mal a mis hijos, esta relación que digo tener es mentira. Es mentira. Nuestra relación con Dios, nuestra relación vertical, nos tiene que llevar a tener relaciones horizontales, ¿sí?, llenas de amor y de sentido también. No puedo decir yo, José Juan, que soy muy espiritual porque hablo mucho con Dios, si todo lo que hablo con Dios no se refleja en cuanto amo a los demás. De ahí la importancia de, otra vez, balance. Busco a Dios, pero después cuando bajo, por entenderlo de esa manera, cuando bajo de la presencia de Dios, salgo al encuentro de Dios en los demás. Salgo al encuentro de Dios en mi esposa, salgo al encuentro de Dios en mis hijos, salgo al encuentro de Dios de aquel que necesita ver el rostro de Dios.